Buenas noches, pues bienvenidas alumnas y alumnos de la materia de modelos educativos y curriculares. Pues en este curso vamos a valorar algunas de las teorías que sobre el currículum se han estado estableciendo, pero también vamos a analizar paulatinamente pues cuáles son los tipos y los modelos de currículum que hoy existen, y además vamos a hacer una distinción entre lo que es un modelo educativo y un modelo curricular. Esta materia resulta particularmente interesante porque le da continuidad a su proceso de formación, a aquello que ya dominan del diseño curricular, y es lo que van a ver posteriormente, que tiene que ver con la evaluación curricular, que sería la tercera parte de este rubro y de estas materias. Antes de iniciar y de entrar de lleno a la materia, pues me gustaría exponerles algunas de las condiciones bajo las cuales me gusta que conduzcamos este curso. En primer lugar, bueno, pues agradecer y reconocer que sigan confiando en la Universidad IWEM para formar sus estudios de posgrado. A mí me parece muy adecuada su decisión, y valoren mucho que muchos de ustedes además tengan que trabajar y compartir algunas otras actividades que combinen junto con el estudio, y que finalmente entiendo que en la mayor parte de los casos pues se hace a contrasueño, contra el descanso, y bueno, pues eso siempre es de admirarse y de reconocerse. Por mi parte, tengan todo el apoyo y la apertura para poder resolver las dudas que les vayan surgiendo. Esta modalidad asíncrona pues siempre nos distancia un poco y hace que la comunicación sea menos fluida que lo que quisiéramos que fuera, sobre todo cuando estamos tratando de resolver dudas o de comentar algunos puntos en particular sobre nuestra materia. Sin embargo, creo que ustedes ya tienen muy dominado el esquema, y yo no tengo duda en que podremos desarrollar las actividades que están puestas en este curso de la mejor manera. Les recuerdo únicamente como una, una traída memoria, bueno, pues que es muy importante que cumplan en tiempo y forma con sus actividades, que además ustedes, bueno, pues estén al 100% cumpliendo con los requisitos que se les estarán pidiendo. Particularmente, bueno, pues recordarles que en la primera semana, entre el 6 y el 12 de junio, arranca nuestro foro, del cual ya hay dos preguntas plasmadas en nuestra plataforma. Del 13 al 19 de junio enviarán su primera actividad, del 20 al 26 de junio la segunda, y del 27 de junio al 3 de julio su tercera actividad. Cada una de estas cuatro iniciales, bueno, pues tiene un valor del 15%, con lo que harán ustedes el 60% del total de su evaluación, y entre el 4 y el 10 de julio deberán ustedes enviar su proyecto final, que estaremos evaluando, y posteriormente lo tendrán que presentar en la semana del 11 al 13 de julio. Ya en la carta descriptiva de nuestro curso les estaré dando algunas indicaciones, y a lo largo de las sesiones también en el podcast con el que reforzaremos nuestras actividades, bueno, pues estaremos validando algunas otras de las condiciones que a lo largo de estas semanas estaremos compartiendo. También quiero señalarles que tengo a su disposición una serie de documentos y de libros de texto en formato PDF que les puedan resultar de utilidad, y que paulatinamente iré colocando en las descripciones de los videos, en la plataforma de YouTube, y también algunos en las retroalimentaciones y en lo que hemos estado platicando. Bueno, pues ahora sí, empezar por lo que es el currículum, y solamente a manera de recordatorio me gustaría hacer algunas referencias a algunas definiciones ya muy hechas y muy estructuradas sobre teóricos muy avanzados y muy estudiados. Por ejemplo, Hilda Taba, citada por Díaz Barriga, señala que el currículum es una declaración de finalidades y de objetivos específicos. Es una selección y organización del contenido, sujeto o apegado a ciertas normas de enseñanza y aprendizaje, y un programa de evaluación de los resultados. Es decir, Hilda Taba considera que el currículum es un inicio en el que se definen algunos objetivos, los cuales se definen y se seleccionan adecuadamente, la manera en la que estos objetivos se van a lograr, y finalmente una evaluación de los resultados que se obtienen tras pasar por el currículum. Pero hay algunas otras definiciones interesantes. Por ejemplo, la de Arnas señala que el currículum para él es el plan que norma y conduce un proceso concreto y determinante de la enseñanza-aprendizaje, siempre y cuando se desarrolle en una institución educativa.
Glassman y de Ibarrola también tienen una definición muy interesante, que es el conjunto de objetivos de aprendizaje operacionalizados, convenientemente agrupados en unidades funcionales y estructuradas. Señalan ellos que esto debe hacerse de tal manera que conduzcan a los estudiantes a alcanzar un nivel universitario del dominio de una profesión. Es decir, que deben normar con estas actividades la enseñanza y el aprendizaje y la manera en la que éste se realiza para ver cómo se engloba todo dentro de un proceso formativo. Hay algunas otras definiciones un poco menos técnicas y quizá un poco eh, más adecuadas a nuestro entorno. Es utilizado de dos maneras en general el currículum, para indicar un plan de educación o para identificar un campo de estudios. Vamos a ir desagregando estas ideas un poco más adelante, pero lo entendemos y podríamos cerrarlo de alguna manera. Currículum es aquello que debe ser llevado en las escuelas como un plan o una planificación para la cual se organizan los procesos escolares y académicos de enseñanza-aprendizaje que pretenden llevar a los alumnos a una finalidad. Señalo dos definiciones un poco más estructuradas del currículum. La que hace Tyler en cuanto señala que el currículum puede ser considerado como todo aquello que transpira en la planificación, la enseñanza y el aprendizaje de una institución educativa. Y finalmente, Steenhouse señala que el estudio del currículum se interesa por una relación entre sus dos acepciones, y aquí creo que nos vamos a tener un poco, como intención y como realidad. Es decir, la diferencia entre Steenhouse, y Taylor es que el segundo de ellos acepta y asume toda la problemática que supone percibir el currículum como una realidad escolar y como un acontecimiento interactivo. Por otro lado, Tyler realiza una operación particular que incluso tiene serias repercusiones respecto al tema que nos preocupa. Es decir, para Tyler, el desinterés por el proceso interactivo del currículum tiene un planteamiento científico diferente. Creo que podemos distinguir con esto tres cosas: que podemos entender al currículum como un contenido, segundo como una planificación o como una realidad interactiva. A este respecto podemos entender varias cosas, pero aquí me voy a detener un poco para que podamos revisar lo que habremos de entender por el currículum y posteriormente lo que tiene que ver con los diferentes modelos educativos a los que nos estaremos refiriendo. Entender el currículum como un proceso es algo que me parece determinante para que ustedes puedan vislumbrar cuáles son los diferentes modelos de este proceso. ¿Cómo me gusta ejemplificar a mí el currículum para que les quede, bueno, que sea mnemotécnicamente muy fácil? Imaginemos que el currículum, como atendiendo sobre todo a sus raíces griegas, el currículum es un camino que se recorre, es decir, es el proceso que se inicia a partir de una salida y una serie de movimientos, de estaciones, de pasos que llevan a una meta, también en una acepción 100% griega. Es decir, el currículum como proceso lo debemos entender de esta manera: es el conjunto de pasos que atraviesa una persona sujeta a un proceso educativo para alcanzar una finalidad. ¿Cuáles son esos pasos? Los objetivos de aprendizaje. Imaginemos que esto es una carrera a campo traviesa. Cada una de las estaciones que representa alguna dificultad para el corredor es uno de los objetivos del currículum. Es decir, podríamos señalar que el currículum es ese camino trazado y que la labor del diseñador curricular, en este caso del observador del modelo, es justamente verificar cuáles son los puntos que tiene el currículum, ya sea un salto con vallas, ya sea una fosa con agua, ya sea el cambio de una estafeta, hasta llegar a la finalidad. ¿Qué persigue una carrera de obstáculos en el mundo del atletismo? Bueno, pues que la mayoría de las estaciones se recorran completamente y cumpliendo todos los requisitos en el menor tiempo posible. La diferencia con el currículum educativo es que lo que estamos buscando no es que se haga en el menor tiempo posible, sino lo que estamos haciendo es que cada uno de los procesos que se están desarrollando, cada una de las estaciones de la carrera de obstáculos, sean dominados perfectamente. ¿Qué esperamos? Que cuando el que culmina la carrera, por eso se llama carrera, llega a la meta, tenga dominados el 100% de los procesos curriculares que lo llevaron a ese punto. Visto desde esta óptica, podemos entender que el currículum se fundamenta al menos en 9 cosas. Es decir, dependiendo de la definición que tomemos y de las condiciones donde nos pongamos, podemos entender que hay una serie de condiciones que salen como aristas o como radiales si colocamos al centro el currículum. En primer lugar, hay fundamentos pedagógicos.
Es decir, la manera en la que concebimos el aprendizaje, ya sea de niños pequeños, de adolescentes, de estudiantes de licenciatura y también de estudiantes de posgrado. ¿Qué modelo pedagógico ocupamos? Pues podemos ocupar cualquiera de los modelos pedagógicos que finalmente están también muy ligados a los modelos psicológicos. Aquí vale la pena señalar que ustedes y yo entendemos ya a estas alturas de nuestra formación profesional que no todos aprendemos igual, que no todos los niños aprenden igual, que no todos los adultos aprendemos igual y que finalmente hay una serie de factores tanto pedagógicos que tienen que ver con nuestras capacidades de transmisión y de recepción de los conocimientos que inciden en el efecto del currículum. También el currículum, como un segundo punto, tiene elementos legales, es decir, aquellas cosas que la ley nos obliga a enseñar o que dentro del marco jurídico que regula el funcionamiento de una institución están permitidas. Vamos también, les decía hace un rato, vinculados con los fundamentos pedagógicos, tenemos a los fundamentos psicológicos, aquellos que están basados en el entendimiento tanto del docente como de quien recibe. Y aquí vale la pena señalar que hay aspectos muy clásicos, muy icónicos en el sentido de los fundamentos psicológicos del currículum cuando hablamos particularmente de la educación especial. Es decir, la educación normal está desarrollada para un segmento de la población y por lo cual se apega a ciertos paradigmas pedagógicos y psicológicos. Pero cuando hablamos de educación especial, de niños con problemas de autismo, con problemas de síndrome de Down, con problemas de cualquier otra naturaleza, los fundamentos psicológicos y lo que entendamos de cómo funciona la mente de quien recibe el conocimiento juega un papel muy importante. También juegan y son determinantes los fundamentos sociológicos del currículum, es decir, este sería el cuarto elemento o el cuarto fundamento de nuestro currículum. ¿Dónde estamos en América Latina en materia de sociología y de pedagogía? Es decir, en todos los países de Latinoamérica enseñamos lo mismo. ¿Qué hace diferente la educación en América Latina que en América del Norte? El perfil de las personas, el perfil de los docentes, ¿qué estamos buscando? Ahí se los dejo de tarea y ahorita lo vamos a poder desarrollar a lo largo de nuestra pregunta del foro del día de esta semana. Hay otros fundamentos más que son los fundamentos filosóficos y estos tienen que ver con el conjunto de postulados de los que parte el proceso pedagógico para enseñar, es decir, la búsqueda permanente y constante de la verdad basada en el entendimiento del individuo. Eso podríamos entender como los fundamentos filosóficos. No podemos dejar de lado también el sexto de los fundamentos, que son aquellos de índole ambiental, es decir, aquellos que en determinadas condiciones e influenciados por factores externos inciden de manera determinante en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, cómo enseñan o cómo aprenden los alumnos en el norte de África, cómo aprenden en Arabia, cómo aprenden en la India, cómo se aprende en China, donde el entorno es tan complejo y las aulas tan saturadas, cómo aprenden en el primer mundo los alumnos, cuáles son las condiciones ambientales, no solamente naturales, sino los ambientes de aprendizaje, cómo son determinadas escuelas, cómo son las escuelas en los países nórdicos donde están tan avanzados. Todo eso incide determinantemente y a partir de ello se puede desarrollar este camino curricular que estamos señalando. También encontramos como el séptimo fundamento los fundamentos antropológicos, aquellos que tienen que ver con las condiciones de determinado grupo de personas. Es decir, han ustedes escuchado seguramente que la educación indígena tiene unas condiciones muy particulares. Hemos escuchado también que hay ciertos sectores de educación que están enfocados en la atención de determinados grupos sociales, determinados grupos étnicos y desarrollan un currículum a partir de la idiosincrasia y de las condiciones de cada quien. Es decir, aquí podríamos entrar incluso a la determinación de género entre hombres y mujeres, en dónde se puede enseñar para los hombres y para las mujeres y en dónde no. Eso más que una situación ambiental, sociológica, tiene que ver con el concepto antropológico de la educación y la manera en la que este modelo educativo se inserta como parte de las instituciones sociales y de control de la comunidad.
Los dos últimos fundamentos no son menos importantes, son los fundamentos biológicos, también muy relacionados cuando hablamos de educación especial, las condiciones a las que están sujetas quienes tienen alguna condición particular, tanto física como intelectual, requieren el desarrollo de un currículum de manera diversa o diferente a la que se tiene en el currículum ordinario. Y finalmente los fundamentos científicos que engloban todos los anteriores y que le dan una estructura, una forma técnico-científica al desarrollo de nuestro currículum. ¿Qué más tenemos para esta semana? Bueno, pues vamos a ver, les estaré incluyendo en un documento que estoy respaldando para esto, los elementos del currículum que tienen que ver con tres cosas. Aquellos que tienen que ver fundamentalmente con el desarrollo de los objetivos, de los contenidos, de la metodología y de la evaluación. Podríamos cerrarlos en cuatro cosas. Los objetivos podemos encontrarlos cuando partimos en el currículum y nos hacemos una pregunta: ¿para qué enseñar? Es decir, cuando nos preguntamos para qué enseñar, podemos definir lo que queremos conseguir. Cuando hablamos de contenidos, es decir, como la continuidad de los objetivos es qué enseñar, cuáles son las herramientas o los instrumentos básicos con los que contamos para poder desarrollar nuestra actividad. El cuarto de los elementos sería la metodología, cómo enseñar, y aquí es donde vamos a tener una serie de intercambios muy interesantes. ¿Cuáles son los métodos, estrategias, actividades? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Aprendemos igual en línea? Estoy casi seguro que la mayoría de ustedes desarrolló el 80% de su formación profesional, a excepción de estos últimos ejercicios, de manera presencial. ¿Qué nos dice hoy la educación a distancia? ¿Estamos aprendiendo más? ¿Estamos aprendiendo menos? ¿Dónde estamos parados en estas condiciones? Y finalmente la evaluación. ¿Cuándo calificar? ¿Qué tenemos que evaluar? Seguramente ustedes también recordarán cómo pasaron sus modelos de evaluación desde una escala del 1 al 10, desde bien, malo, regular, y ahora nos enfrentamos a ciertas condiciones que determinan competencias y capacidades y qué es aquello con lo que se evalúa. Partiendo de esto y de esta generalización de lo que es el currículum y algunos de sus fundamentos, vamos a ver de manera muy a ojo de pájaro lo que es el modelo de currículum rígido. Este modelo se fundamenta en un aspecto teórico, en un marco teórico que tiende a dividir las disciplinas y ordenar los contenidos para programarlos en cada materia. Es decir, esta estructura es totalmente inerte y está colocada de manera independiente del resto. Así nos formamos la mayoría de nosotros, al menos durante nuestra formación secundaria y nuestra formación preparatoria. Había que aprender álgebra 1, álgebra 2, trigonometría, geometría analítica, cálculo diferencial e integral y finalmente estadística. Esa era la rigidez de la columna de las matemáticas en la preparatoria. ¿Qué pasa con ese currículum? Bueno, pues que el currículum rígido, perdón, lo podemos definir como una estructura que es resultado del análisis del contexto del alumno y de los recursos, pero que implica definir objetivos específicos muy claros y además especificar los medios para asignar los recursos. Es decir, el alumno deberá aprender álgebra utilizando el libro de Baldor, utilizando, no sé, alguno de el álgebra de Lyman, y a partir de ahí tendrá que desarrollar una serie de ejercicios para aprender, por poner algún ejemplo, ecuaciones de primero y segundo grado en todas sus variables. Despeje de incógnitas hasta lograr la resolución completa de la ecuación. Es decir, ese es un modelo de currículum rígido. Les puedo poner algunos ejemplos más adelante, pero así es como estamos formados la mayoría de nosotros. Así eran los currículums, al menos desde inicios del siglo pasado y durante buena parte de todo ese siglo XX, así se desarrollaron los currículums. ¿Dónde está? Bueno, pues este currículum lo encontramos en la mayor parte de las escuelas, facultades, y después ya se fue generando y transmitiendo a otras condiciones. Cuando la tecnología llegó a la educación, se respetó el modelo de currículum rígido, lo único que hizo fue cambiarse el método, es decir, ya no estábamos obligados a la presencialidad, sino al envío de información y la respuesta. ¿Qué características tiene este modelo de currículum rígido? Bueno, que las asignaturas se determinan formalmente para integrar un programa académico y solamente si se cumplen el 100% del programa se puede obtener un título o un grado. Es decir, no hay manera de elegir materias, todo el mundo tiene que cursar todas las materias y la secuencia temporal está claramente indicada en periodos inflexibles de tiempo y por ciclos escolares.
Se deben estudiar todas las asignaturas, todas las materias, independientemente de la vocación del estudiante. Y además, la secuencia temporal es obligatoria. Si no pasabas álgebra 1, no podías cursar álgebra 2 y, consecuentemente, tampoco trigonometría. Esas eran las condiciones. El plan de estudio llevaba o siguió llevando durante mucho tiempo a los estudiantes a que cursaran de forma homóloga todas las asignaturas en la forma en la que éstas se dispusieron. No había posibilidad de elegir, no había posibilidad de cambiar. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, que desde la óptica de la política pública es muy simple imponer este tipo de currículums porque además nos permite distribuir mucho mejor la carga horaria, encontrar los perfiles de los docentes y además poder planear ordenada y adecuadamente los insumos que se requieren para solventar cada una de las materias. Es una estructura que permite ahorrar recursos humanos y materiales y además si la organización administrativa de la institución educativa va por departamentos, es decir, hay un área de matemáticas, un área de español, un área de inglés, un área de ciencias naturales. Eso nos permite elegir de entre varios perfiles un camino mucho más lógico. Pero este currículum con el que crecimos la mayoría de nosotros tiene también ciertas desventajas. En primer lugar, bueno, se pluralizó, ya había para todos y eso permitió que las diferencias de calidad fueran menos evidentes. Al no haber variación en los contenidos, difícilmente pudieron profesionalizarse y mejorarse los docentes. También hubo problemas para distinguir lo que valían o no valían los estudios y tampoco se pudo clasificar a los alumnos como bajo, alto, medio desempeño. Al final tiene ciertas condiciones que nos mantuvieron muy distantes. Y les pongo algunos ejemplos. Todos seguramente durante su formación preparatoria conocen a alguien que reprobó una materia y por una materia no pudo concluir la preparatoria. Es decir, no importa si pasó las otras 50 que integraban el plan de estudios, si no pasó inglés, tenía su oportunidad de extra, título 1, título 2, lo podía reciclar. Y si lo volvía a reprobar, ya no había manera de que pasara. La rigidez del currículum obligaba a que por una materia alguien dejara de concluir su ciclo formativo. Es decir, en mi perspectiva es un modelo que está ya fuera de foco y que tiene más desventajas que ventajas. Que resulta muy interesante esto que le estamos platicando y tiene que ver con lo que les he colocado en el foro, que tendremos que pensar que en esta incorporación tan reciente de la tecnología a la educación, el currículum sigue siendo vigente, el modelo educativo que seguimos utilizando sigue siendo el ideal, ya estamos preparados para transitar a esta modalidad de distancia para poder trabajar. Creo que hay muchas cosas interesantes que este primer acercamiento a los modelos educativos y curriculares nos deja y yo les pediría que plasmaran en el foro sus inquietudes y que las fuéramos intercambiando. Les decía que en el podcast, y así se los puse en las indicaciones, estaremos platicando algunas cosas que nos van a dar la posibilidad de ampliar nuestro intercambio y de desarrollar con más detenimiento algo de esto que hemos comentado. Pues por mi parte para esta primera sesión sería todo, estaremos platicando un poco más adelante y le reitero la oportunidad en la que deben enviar sus trabajos. A mí me ayuda mucho que hagan sus participaciones de aquí al miércoles jueves porque así el viernes a la hora de grabar el podcast tengo mayores posibilidades de haber estudiado sus respuestas y de poder retroalimentar lo que oportunamente me estén señalando. Les agradezco mucho su tiempo, reitero su vocación y dedicación por estudiar y nos estaremos encontrando cada semana hasta concluir nuestro curso. Que tengan una excelente semana. Buenas noches.